Buenos días y bienvenidos todos a este simposio que forma parte de este 16º Congreso Internacional de Educación e Innovación, en el que estamos interconectando culturas y contextos educativos dentro de toda esta pirámide educativa que tenemos interconectada entre las distintas etapas de los sistemas educativos y también en las distintas áreas en las que desarrollamos nuestra labor educativa. Yo soy Arturo Fuentes Cabrera, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, en el campus de Ceuta, en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la ciudad de Ceuta, perteneciente a la Universidad de Granada, y también miembro del grupo de investigación AREA, que coordina de una manera u otra también la celebración de este congreso que este año celebramos de manera muy exitosa desde la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Este simposio que ahora traemos se titula Innovación e investigación en contextos multiculturales desde la perspectiva social y se encuentra incardinado muy especialmente en la ciudad autónoma de Ceuta, donde casi todos los profesionales que presentamos las distintas ponencias de este simposio desarrollamos nuestra labor, ya sea nuestra labor educativa o nuestra labor estudiantil en el campus antes mencionado. Se enmarca este simposio dentro de la línea del Congreso a la que se asocia denominada Innovación, Investigación Educativa y Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la educación actual. Sus ponencias se basan en tres aspectos principales. Uno de ellos es la coeducación, el otro también en transformar la enseñanza en nuevas formas de investigar, siempre desde la perspectiva social, y también en el último punto en el que se basa es en las metodologías activas. Por eso, las 5 ponencias que aquí presentamos se denominan la coeducación como base de la innovación educativa, un estudio comparativo de su término y de su evolución entre España y el país vecino de Portugal, un proyecto desde la perspectiva interdisciplinar centrado en contextos multiculturales como es el de nuestra ciudad, basado también en la coeducación con propuestas de innovación para esta mejora, cómo transformar también la enseñanza hoy en día abordando nuevas formas de investigar dentro de la educación social y todas las perspectivas sociales que esta contempla, el uso de algunas nuevas metodologías como puede ser el escape room como metodología de formación en el área de recursos humanos, o por último también cómo trabajar con distintas metodologías también activas como la gamificación en entornos multiculturales ya citados como es el de nuestra ciudad y cómo pueden convertirse en un factor clave para la mejora de la práctica educativa. Todo ello basado en la innovación educativa, que es sin duda alguna el culmen de toda la labor de investigación relacionada con la educación hoy en día, y en los modelos de enseñanza y aprendizaje, también basados en las metodologías, como ya hemos comentado, de carácter activo que proporcionen un cambio de rol en la educación actual y sobre todo con esa perspectiva de tener al alumno como principal protagonista de toda acción educativa y no al docente. Estas investigaciones que aquí se vierten y también estos planes de mejoras que aquí vamos a llevar a cabo, pues tienen el claro propósito de mejorar la práctica educativa y de ampliar también los parámetros de calidad en los que se mueven los índices educacionales. No solo presentaremos estudios sobre algunos términos importantes, como ya he comentado, la coeducación, sino que también tenemos nuevas formas de investigar para que, sobre todo, lo relacionado con estos términos y con toda la perspectiva social pueda ser mejorada y también la relación con el alumnado pueda ser mejorada. La primera de nuestras comunicaciones, de coeducación como base de innovación educativa y una comparación y evolución del término en España y Portugal, será presentada por nuestras compañeras Elvira Curiel y Natalia Ferrón. La segunda de nuestras comunicaciones, con esa propuesta de innovación para la mejora social, con la coeducación en el punto de mira, pues será presentada por Jesús Palenzuela y también un servidor. La tercera comunicación, en la que se abordan nuevas formas de investigar en educación social por nuestra compañera Beatriz Pedrosa Vico y nuestro compañero Emilio Berrocal de Luna. La cuarta de las comunicaciones de este simposio, con el uso del escape room como metodología para formación en el área de recursos humanos, será presentada por nuestro compañero Alejandro Ortiz Pérez y María Dolores Vidal Salazar. Y por último, la última de nuestras comunicaciones con la gamificación en entornos culturales, esa llave del futuro,
esa interculturalidad y posibilidades didácticas a través de la gamificación en la ciudad autónoma de Ceuta, será presentada por nuestras compañeras Silvia Cazalla y Dikra Abdelkader. Así que, sin más dilación, con la presentación de este simposio, pues vamos a comenzar con las comunicaciones. Y la primera de ellas es esa coeducación como base de la innovación educativa, un estudio comparativo de la evolución de ese término en nuestro país y en el país con el que hacemos frontera, con Portugal. Así que, compañera Natalia Ferrón, Elvira Curiel, cuando queráis, tenéis la palabra. Muchas gracias, Arturo. Buenas, como ha dicho el compañero, vamos a presentar la coeducación como base de la innovación educativa y vamos a hacer un estudio de comparación entre el país nuestro y en comparación con Portugal. Aquí tenemos un índice que con el principio del análisis del término coeducación en España vamos a hablar, luego de la evolución histórica del término coeducación en nuestro país desde el siglo XVIII al XX. Luego también vamos a analizar el término coeducación, pero en el país contiguo con Portugal. Con ello también la evolución histórica también del término coeducación, pero en Portugal del siglo XVIII al XX. Y por último, la conclusión. Como hemos dicho, al principio vamos a analizar el término de coeducación en España y por ello la definición de coeducación debemos hablar antes de otros términos más importantes dentro de este campo, tanto el sexo como el género. Dichos de estos conceptos llegaron a separarse o a diferenciarse en la década de los 70. El término de sexo se caracteriza y es una característica biológica, es decir, de genéticas endocrinas y neurológicas que determinan a dos formas de ser o a la realidad, tanto de hembra, macho, mujer o varón. También el término de género hace referencia a los papeles, estereotipos, expectativas que cada sociedad atribuye a cada uno de los grupos sexuales y que conforman dos formas de estar en el mundo o de masculinidad o feminidad. Por ello, el sexo lo enfocan básicamente en lo que es biológico del ser humano y el género en la construcción cultural. El siguiente punto, vamos con la evolución histórica del término de la coeducación de nuestro país, España, desde el siglo XVIII al XX. Pero primero vamos a hablar del XVIII al XIX, ya que resaltan una gran parte de la sociedad, ya que era inexistente por la analfabetidad y la inculta, además de ser grandísimas diferencias entre hombres y mujeres. En el mismo siglo se produce una gran renovación de los sistemas educativos, ya que había muchas desigualdades que quedan muy patentes e influenciadas incluso desde la gran religiosidad social del momento, quedando patentes los distintos destinos sociales de cada género. También en la Constitución de 1812 y en el informe de Quintana promovieron la instrucción universal y un sistema de educación nacional. Luego resaltaron en la ley de Moyano, donde se introdujo el derecho de las niñas a recibir una educación formal con un currículum diferenciado y orientado a la labor social de la mujer. Ya pasamos al siglo XIX, donde hubo muchos debates y polémicas en torno a la educación de las mujeres, ya que fueron frecuentes en nuestro país. Una de las más conocidas fue la que tuvo lugar el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano en 1892. Destacaron unas mujeres, las cuales que son Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Matilde García del Real Álvarez Mijares, entre otras mujeres. En el siglo XX fue el siglo de las mujeres, ya que gracias a esos avances de la coeducación y la igualdad, a principios de 1901 y 1906 aparece la Escuela Moderna de Ferrer y de Guardia, donde además de impulsar el movimiento de la Escuela Nueva y de la institución de libre enseñanza, se logra estructurar las escuelas mixtas bajo la Segunda República. También en la Segunda República se logró cierto cambio de mentalidad,
donde las alumnas universitarias en la década de 1920 llevaron a las carreras de enseñanza, medicina y letras. Luego, más adelante, con la guerra civil y la posterior legislación franquista, hubo un gran retroceso a todo lo anterior hablado. Se cerraron a las escuelas mixtas y la formación de las mujeres quedó olvidada en gran medida. Por lo tanto, esta situación se mantuvo hasta la entrega en vigor con la Ley General de Educación de 1970, donde favorecieron las extensiones de los centros, donde la oportunidad de las mismas condiciones para chicos como para chicas. Luego, más adelante, hablamos sobre el análisis del término coeducación en el país de Portugal. Según Scott, el concepto de género puede entenderse como una conexión integral entre la posición que lo entiende como un elemento constitutivo de las relaciones sociales. Luego, según Conner, la especie o género consigue determinarse como un aspecto en que las divergencias sexuales se muestran a la práctica social, modificando el proceso histórico. Además, según Pinto, las prioridades económicas financieras y los argumentos anteriores que hemos reflejado, la conciencia de que la convivencia de las niñas y niños en la escuela no es un mero acto formal, sino que introduce cambios en el ámbito pedagógico y educativo. Además de la profundización de este último orden de cuestiones que resulta la necesidad de distinguir básicamente tres modelos socioeducativos, diferenciando el régimen de superación de sexo en la escuela mixta y la coeducación. Además, tenemos la evolución histórica del término coeducación en Portugal del siglo XVIII al XX, donde el sistema coeducativo comenzó en el año 1919. En 1926, en un corto periodo de tiempo, en el momento que se decretó la dictadura militar, empezó la marcha del régimen coeducativo. En la época de 1972 se llegó a restaurar el término del cual estamos haciendo el estudio, donde los escolásticos de la educación pública volvieron a la legislación de Costa Cabral de 1844. Luego, en la etapa de Adolfo Coelho, se manifestó la innovación en el sistema educativo, tanto para el grupo femenino como para el masculino, donde se llegaban a unir a los dos. Se alcanzó en una guardería Froel y una escuela intermedia, tanto en los 3 y 6 años como en los 6 y 7 años, pero luego, al pasar a un sistema de segregación, hubo una escuela de primaria de 7 a 10 a 12 años y una escuela superior de 10 a 14 años. Como no se alcanzó con exactitud esta propuesta de integración mixta a partir de los 7 años de edad, no fue hasta 1974 cuando se unificó el currículum y se produjo un mayor acceso de las féminas a la educación. Aproximadamente en 1980 es cuando se comienza a ver resultados dando difusión dentro de los jardines de infancia públicos. Y para concluir y finalizar este proyecto, básicamente, tanto nuestro país como el de Portugal han tenido caminos paralelos y la evolución de tanto del término de género y sexo han sido similares en ambos países, donde el cambio social y la percepción del rol de las mujeres y la universalización de la escolarización han sido una similar entre la coeducación en España y Portugal. Y generalizar que la coeducación sería una de las grandes innovaciones del sistema educativo a nivel internacional. Para ello sería una formación del profesorado que permita la igualdad al aula, dando una educación democrática, igualitaria, creativa. Y por último, ya está, que hemos finalizado, que muchas gracias por todo, por esta oportunidad y damos paso a la siguiente. Muchísimas gracias a ti, Natalia, también a Elvira, por este interesante estudio sobre la evolución del término coeducación, en el que ahora vamos a seguir trabajando. Por eso le pido al compañero Jesús Palenzuela que empiece también a compartir su pantalla,
porque ahora, una vez abordado la importancia del término coeducativo y todo lo que de una manera u otra comprende y aborda la importancia de este término, pues vamos a estudiar de cómo desde la coeducación y desde el género se puede trabajar de manera interdisciplinar en contextos multiculturales, como es el caso de nuestra ciudad, y también una propuesta de innovación para la mejora de la incardinación de este término en la sociedad y de la evolución social. Así que, compañero Jesús Palenzuela, cuando quiera tienes la palabra. Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Bueno, menciono de alguna manera, ¿no?, este trabajo de la siguiente manera: coeducación y género desde la perspectiva interdisciplinar en contextos multiculturales, una propuesta de innovación para la mejora social. Este es un trabajo que ha sido desarrollado por el doctor don Arturo Fuentes Cabrera y un servidor, ¿no?, ambos miembros del grupo de investigación área UM 672 de la Universidad de Granada. Bien, a modo de índice podrán ver ustedes aquí, ¿no?, cómo se comienza a articular este trabajo. Un trabajo que comienza pues con una pequeña introducción, que viene a decirnos que en un colegio, a modo de contexto, ¿no?, para empezar a contextualizar, es posible que puedan darse ciertos comportamientos intolerantes, ¿no? Cuando, en este caso podemos hablar de estereotipos de género, de discriminaciones por razón de sexo, en los diferentes espacios de juego, en este caso en el recreo, ¿no?, que es el lugar por excelencia. Sabiendo que la educación es el elemento que forma a seres humanos capaces de vivir en una sociedad y que genera pues eso, una sociedad más justa, más equitativa y por supuesto pues menos desigual, ¿no? En este caso se cree de la importancia de esta propuesta, de una propuesta innovadora de intervención que concretamente versa pues sobre eso, sobre la coeducación para trabajar pues la importancia que tiene el respeto, que tiene la colaboración entre los unos y los otros, ¿no? Bueno, para trabajar un poco este proyecto se recurre a una serie de autores, a una serie de argumentos basados en literatura científica y por un lado pues nos dice UNICEF que el aprendizaje basado en el juego sigue teniendo una importancia crucial, pero a menudo se descuida en favor de enfoques educativos más centrados en objetivos académicos. Sabemos que con el juego aprendemos y aprendemos mucho. Y el juego dice mucho también. Hacer coeducación significa procurar que la presencia de ambos géneros en una misma escuela sea una fuente de enriquecimiento, tanto para unos como para otros. Y no tanto debe de ser, o podemos considerarlo, pues un pretexto para la desigualdad, para que se genere violencia, para que se den comportamientos que no nos benefician en absoluto. Bien, más allá de la propia equidad, de la propia igualdad de la que hablamos, pues también estamos tratando o de manera directa se trabaja o se ve afectada positiva o negativamente la autoestima, el respeto a la diferencia. Y por supuesto, esto también redunda en que exista una mayor convivencia o menor convivencia. ¿Qué se espera de este proyecto de intervención, de este proyecto innovador de intervención? Pues que sea a nivel metodológico por parte del alumnado, un alumnado activo, un alumnado dinámico, un alumnado que crea profundamente en las dinámicas que se generen. Y, por supuesto, por parte del profesorado, pues intentará que las diferentes actividades, las diferentes acciones a desarrollar, pues se engloben dentro de lo que significa la educación, ¿no?, a nivel de socialización, a nivel de participación, de diversidad, de motivación, globalización, funcionalidad y, por supuesto, el último de los principios, el de significatividad. Bien, ¿qué nos planteamos? ¿Qué queremos con este proyecto innovador de intervención? Pues bueno, por un lado tenemos un objetivo general 1, ¿no?, que significa pues concienciar al alumnado a no discriminar en el juego por motivos de sexo. Ese objetivo general 1 se fortalece, se forja en 2 específicos. El objetivo específico número 1 consiste en coeducar mediante actividades lúdicas y el 2, establecer un espíritu crítico y reflexivo a edades tempranas, ¿no?, porque sabemos que esto va a ser implementable en alumnos de
de primaria. En este caso, las actividades pues, van a ser de dos tipos, de tipo deportivo y de tipo reflexivo. Vamos con las de tipo deportivo. En este caso se titula Saltar a la cuerda, es grupal, se va a llevar a cabo en lugares exteriores, donde participen pues, el grupo clase, ¿no? 10-15 alumnos, 15-20 minutos, y la idea pues, es fomentar la cooperación entre los niños y las niñas, ¿no? Se escoge a 2 alumnos y a cada uno de ellos se les sitúa un extremo de la cuerda, preferiblemente a un niño y una niña. Ambos comienzan a girar la cuerda y el resto de niños y niñas deben entrar y saltar a la cuerda sin rozarla. Se deben formar parejas mixtas para saltar a la cuerda y es lógico que intenten ponerse de acuerdo para saltar juntos, ¿no? En este caso, pues, otra de las actividades es morder la manzana, ¿no? Muerde la manzana, también de tipo grupal, el mismo número de participantes, el mismo tiempo, y al final, pues, el objetivo es cooperar por un fin común, que es comerse las manzanas, ¿no? En este caso, pues también trabajamos esa parte de ponerse de acuerdo, de tener que hablar, de tener que dejar a un lado pues posible desavenencia entre el niño y la niña, ¿no? Y que ambos jueguen juntos. La última de las actividades de tipo deportivo es tira y afloja. También grupal, que se lleva a cabo en exteriores, el mismo número de alumnados, y aquí el objetivo está en el equilibrio de fuerza y cooperación que haya entre ambos sexos y, por supuesto, la eliminación de prejuicios. Bien, en este caso los materiales pues, son muy simples, una cuerda larga y un pañuelo. La clase queda dividida en grupos de 5 personas cada uno, los grupos deberán ser mixtos. A mitad de la cuerda se hará un nudo donde habrá atado un pañuelo que servirá como guía para los equipos. La actividad consiste en que cada uno de los grupos, a cada extremo de la cuerda, utilice la fuerza para tirar de la cuerda y hacer sobrepasar el nudo sobre las marcas que hay en el suelo. Cada tirada es eliminatoria hasta que queden solo 2 equipos. Y luego ya vamos con las de tipo reflexivo. Esta es de 1, 2, 3 cambios. Esta es de tipo individual, participa todo el alumnado, ¿no? Y lo que se busca pues, es la eliminación de prejuicios y estereotipos de género. Aquí nos basamos pues, en los diferentes juegos que puedan jugar niños y niñas, ¿no? Y trabajar pues, esa característica para desmontar, ¿no? Desmontar posibles estereotipos, posibles mitos y creencias acerca de los juegos con los que tienen que jugar o los que tienen que divertirse los niños y las niñas, ¿no? Y pintando sobre el lienzo, la última de las actividades. Esta es también interior, esta sería para clase, individual, cada alumno participaría, aunque por supuesto todo el grupo, 45 minutos de duración, y el objetivo es reflexionar acerca de la importancia del pensamiento. Materiales muy clásicos, un paquete de folio, un paquete paquetes de folios, lápices. Y bueno, este ejercicio se realizará en clase a través de diversas manifestaciones artísticas, narrativa, poesía, música. Los niños y las niñas trabajarán diversos conceptos relacionados con las preferencias vitales del ser humano, independientemente del sexo que tengan en cuestión. Tendrán que reflexionar a través del arte sobre qué ideas tienen acerca de figuras que están un poco estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, el varón enfermero o el profesor, o bien la mujer ingeniera o la mujer futbolista, ¿no? Porque sabemos que se relacionan una serie de conceptos que, bueno, pueden ayudar a desmontar todo esto. Y bien, la unión nuestra fuerza, la última de las actividades, como objetivo, pues fortalecer esos vínculos entre los niños y las niñas, y nos vamos directamente a los resultados, ¿no? ¿Cómo pretendemos valorar si esto ha resultado o no efectivo? Pues con una observación indirecta no participante, con una serie de ítems que pueden observar ustedes, ¿no? Se tomará en cuenta, pues, si existe discriminación hacia otro compañero, si se niega el juego entre compañeros por razón de sexo, si, por supuesto, pues los alumnos están o no están en determinadas zonas de juego, por ejemplo, los recreos, si existe comportamientos disruptivos entre compañeros a la hora de que, bueno, pues entre otro compañero de otro sexo, ¿no? Si hay algún tipo de conflicto. Y la otra de las herramientas será un cuestionario estructurado con diferentes elementos también para medir, ¿no? Entre ellos, pues bueno,
se siguen dando discriminaciones hacia otros alumnos, se niega el juego a otros alumnos por razón de sexo, se dan comportamientos disruptivos. Esto también se medirá pues con tres ítems que son nada, poco o bastante, que esto lo tendrán por supuesto que desarrollar los profesores una vez que el proyecto se haya desarrollado para ver cómo ha mejorado la cuestión. Y bueno, la parte de la difusión, pues por supuesto se harán eco los medios autonómicos y los medios nacionales de prensa, radio y televisión. Por supuesto, creo que la mayor de las difusiones para el profesor Cabrera y para mí, pues que esta práctica pueda ser extrapolable a otros centros educativos, ¿no? Considerarse como buena práctica y, por supuesto, pues se invitarán a posibles autoridades a que puedan conocer de primera mano la experiencia, ¿no? Sin más, pues dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jesús, por la difusión de esta propuesta de innovación para la mejora en esa acción social relacionada con el término coeducación, con el que empezábamos este simposio y con el que hemos ido desgranando, ¿no? Desde sus comienzos, de la aparición del término y la aparición de esta coeducación en la sociedad hasta hoy en día, en el que desgraciadamente todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido y que seguramente desde la universidad será uno de los pilares fundamentales a trabajar en los próximos años en cuanto a la educación. Dejando un poco al lado solamente el término coeducación, pasamos a estudiar ahora dentro de este simposio, íntimamente relacionado con lo anterior, cómo transformar la enseñanza a través de nuevas formas de abordar las asignaturas de investigación en educación social. Para ello, nuestros compañeros Beatriz Pedrosa y Emilio Berrocal, del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de esta universidad, van a presentarnos ahora su interesantísimo trabajo. Pues bueno, buenas tardes, bueno, buenos días. No sé si se ve bien en la pantalla. Arturo, ¿me confirma? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Buenos días a todos y a todas. El trabajo que presentamos el profesor Emilio Berrocal de Luna y yo, que Emilio no ha podido estar, justifico aquí su ausencia, es transformar la enseñanza, nuevas formas de abordar la asignatura de investigación en educación social. Como profesores del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación en Granada y de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, impartimos distintas asignaturas sobre investigación en educación social. Comprobamos que, bueno, para el alumnado muchas veces reticente hacia estas asignaturas, no tienen conocimientos previos, y una de las cosas que consideramos importante es trabajar la innovación para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de investigación en educación social, y por el enclave y por las líneas de investigación que lleva nuestro grupo de investigación, es trabajar también la interculturalidad. Comenzando un poco, y no me voy a detener mucho en esto porque, bueno, ya se ha hablado bastante sobre las distintas metodologías que se están llevando en educación superior en los últimos años, metodologías innovadoras que, bueno, ya no nos parecerán tanto, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, también el aprendizaje basado en casos, distintas plataformas o herramientas digitales, ¿no? Utilizando TIC o roleplay, lo que son también gamificación, y luego el enfoque que para nosotros es muy importante, aunque no a priori no parezca como algo muy innovador, ¿no? El enfoque socioconstructivista, pero creo que lo que vamos a presentar aquí hoy va a demostrar que así es, ¿no? Este enfoque socioconstructivista principalmente lo que pretende es promocionar entornos de aprendizaje que fomenten la participación activa de los estudiantes y la construcción conjunta del conocimiento, siempre o intentando utilizar herramientas tecnológicas para facilitar esa comunicación y ese proceso en los estudiantes. Algunos de los beneficios de utilizar este enfoque socioconstructivista y algunas de las metodologías que hemos dicho anteriormente, pues que fomentan y emancipan a nivel pedagógico, fomentan también la creatividad y sobre todo el compromiso del alumnado. También una de las cosas que para nosotros es muy importante es el pensamiento crítico, que ahora lo veremos también con las propuestas que vamos a hacer, y resolver problemas en los estudiantes, pero también muy vinculado con la realidad, con su realidad directa.
Aumentan la motivación, mejoran el aprendizaje y la retención de conocimiento. Aquí dejo alguna bibliografía que respalda todas estas afirmaciones. También crea un ambiente de aprendizaje interactivo participativo. Se dan materiales de aprendizaje que antes no se daban y que también ayudan a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, bueno, fomenta mucho lo que es la discusión en grupo y la resolución de problemas, entre otros. Presentamos a continuación una de las técnicas que, bajo el enfoque del constructivismo y socioconstructivismo, está el Knowledge Building y el Knowledge Forum. El Knowledge Building es la pedagogía que engloba todo lo que es el socioconstructivismo, y el Knowledge Forum es la plataforma digital que hace posible que esto se desarrolle de una forma mucho más sencilla entre el alumnado. Como hemos dicho, a partir de ahora lo llamaré el KB, que es la pedagogía del Knowledge Building. Significa, bueno, define como un modelo de aprendizaje que se basa en la construcción colectiva del conocimiento, fomentando la capacidad de mejorarlo continuamente. Es decir, el alumnado lo que va a hacer a través de esta pedagogía, de este enfoque, es construir su conocimiento, pero durante todo el proceso va a haber una revisión constante que va a facilitar que ese conocimiento vaya mejorando, ¿no? También esta pedagogía se basa principalmente en el diálogo crítico y la reflexión colaborativa. No es algo individual del alumnado, sino que se hace en el grupo clase y siempre de una forma muy crítica y constructiva, por supuesto. También esta pedagogía desarrolla lo que son habilidades cognitivas y metacognitivas en nuestros estudiantados. Refiriéndonos a la plataforma digital que permite y fomenta que el Knowledge Building se desarrolle en clase, es Knowledge Forum, a partir de ahora KF. Es una herramienta en línea que está diseñada exclusivamente para desarrollar esta metodología y fomenta la colaboración y la construcción del conocimiento, como hemos dicho anteriormente, permitiendo compartir ideas, perspectivas, recursos de todo tipo, imágenes, música. También favorece esta plataforma la comunicación efectiva, ya que proporciona un registro permanente de lo que son las interacciones y las contribuciones de los estudiantes. Si nosotros tenemos esta plataforma, es como si fuera una pizarra en blanco, donde nosotros vamos y el alumnado va a poner sus ideas y se van a construir respuestas a esa idea en función de lo que nosotros vayamos buscando, lo vayamos construyendo. Entonces, es algo donde podemos interaccionar en línea siempre que queramos, nos da la posibilidad de reflexionar de forma crítica y revisar sobre todo el conocimiento, ¿no?, que ha aportado el resto de compañeros. Como hemos dicho, esta plataforma es una discusión en línea que apoya y potencia el proceso de construcción del conocimiento. Ahora me centro en lo que es la descripción de la experiencia. ¿Cómo hemos llevado esto aquí en Ceuta? Bueno, pues se llevó a cabo esta experiencia con inmigrantes del Centro de Estancia Temporal de aquí de Ceuta y estudiantes de segundo de Educación Social en la asignatura de Procedimientos y Técnicas para la recogida y el análisis de la información en las investigaciones participativas de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología. La asignatura, los chicos del CETI, estos migrantes vienen al aula para ayudar al alumnado a unir teoría y práctica. Es decir, vamos a ver cómo las necesidades de estos chavales pueden repercutir o pueden ayudar, que ellos vienen como expertos, para que nuestros alumnos aprendan la materia de una forma mucho más vinculada a la práctica. El objetivo principal, pues, es acercarse a la realidad primero de la migración, establecer relaciones de confianza con estos chicos que entran en clase, vienen todos los miércoles durante todo el semestre, y mejorar la convivencia e integración de estos migrantes, eliminar prejuicios y estigmas, tanto de un colectivo como de otro, y sobre todo también, pues integrar teoría y práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para todo esto se utilizó la plataforma, como hemos dicho, KF. Y bueno, la fase de trabajo, para poder realizar todo lo que anteriormente lo hemos dicho, esa construcción conjunta del conocimiento, esa reflexión crítica, ese diálogo y también generar ese vínculo con los migrantes y que ayuden en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que sea más significativo, primero hay unas sesiones de preparación
donde, bueno, pues se organiza un poco al alumnado de la facultad, los chicos del CETI, se definen un poco los problemas y qué es lo que queremos trabajar, que en este caso sería detectar las necesidades de los migrantes cuando llegan a Ceuta. Se empieza a compartir conocimiento, qué es lo que saben los chavales de la facultad, qué es lo que saben los chavales del CETI, y luego, bueno, se establece una base de construcción de conocimiento, ¿no? Cómo vamos a empezar a trabajar, como una especie de reglas, de pautas. Después lo que se hacen es generar ideas. Los estudiantes y los inmigrantes generan ideas para mejorar las condiciones de vida del CETI. Son propuestas un poco más personales y no fundamentadas a nivel teórico, pero que enriquecen mucho. Y a partir de ahí, pues lo que se va a hacer es generar ideas de mayor calidad. Es decir, a partir de esa idea generada por estos alumnos, por este alumnado y por estos chicos, se van a empezar a leer entre todos esas ideas y vamos a intentar construir algo mejor. La siguiente fase sería construcción del conocimiento, partiendo de estas ideas principales, originales, un poco más personales. El equipo de trabajo suelen ser grupos de 3, 4, 5 alumnos máximo. Se desarrolla y se amplían esas ideas, pero ya de una forma mucho más seria y de una forma más de búsqueda de los temas que estamos trabajando a través de bases de datos y a través de documentos oficiales. A partir de esta búsqueda, pues se genera un nuevo diálogo y reflexión sobre el conocimiento que se está generando. Y hay intercambio de perspectivas, ¿vale? Por lo tanto, aquí es lo que hablábamos antes, hay un enriquecimiento mutuo y una construcción ya conjunta de conceptos y de ideas. La siguiente fase sería la reflexión. Una vez que ya hemos tenido esa idea previa, a partir de esa idea previa hemos generado un conocimiento nuevo, hemos debatido, vamos a reflexionar sobre él. Y para eso, pues bueno, lo que queremos es identificar también la fortaleza, la debilidad en el proceso, comprender qué aspectos funcionaron y cuáles no, qué se podía mejorar. Y por último, se hace la revisión. Una vez que se ha reflexionado sobre eso, los estudiantes y los migrantes se dedican a revisar y mejorar ese conocimiento construido. Es decir, una vez que se ha construido, no se queda ahí, sino que a partir de esa reflexión volvemos a lo que hemos generado para mejorarlo, identificando sobre todo, como hemos dicho, las debilidades y las limitaciones para, bueno, ajustarla y profundizar un poquito más en el tema. Perdón, ¿se sigue viendo bien? Perdona. Vale. No sí, sé. Sí, se ve bien. Vale, es que aquí. Vale. El siguiente, las conclusiones. Bueno, de esta experiencia decir, aparte de las conclusiones que ponemos aquí, que son un poquito referentes más al proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las cosas que a mí me gustaría resaltar es cómo se relaciona este alumnado con los chicos del CETI, ya que se crean relaciones de amistad, relaciones importantes, donde se quitan esos prejuicios que hablábamos al principio y donde realmente los alumnos yo percibo que se involucran muchísimo más en los trabajos, en el aula, en la asistencia a clase, porque, bueno, vienen estos migrantes y la verdad que se genera algo muy bonito que a lo mejor no se ve tanto a nivel, ¿no?, teórico. Para terminar, pues como digo, las conclusiones, hay una implementación de metodologías innovadoras dentro del aula, metiendo a gente externa y utilizando lo que es el Nodel Forum para mejorar el aprendizaje, para también promocionar el aprendizaje activo, la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento. Y bueno, como hemos dicho, una experiencia en Ceuta que muestra los beneficios del Nodel Forum sobre tanto inmigración, integración y modelos de enseñanza-aprendizaje innovadores. Decir que este proyecto está financiado por el Ministerio de Innovación, un I+D a través del grupo de investigación UN 126, que todavía se está desarrollando y que en el futuro sacaremos datos más cuantitativos sobre los resultados que aquí os he puesto. Y con esto pues ya termino y paso a mis compañeros para que puedan realizar su ponencia. Muchísimas gracias, Beatriz, y también Emilio, que hoy no puede estar con nosotros, pero ha participado activamente en este estudio. La importancia, sin duda alguna, de la investigación en esta perspectiva social es muy importante, y más en contextos multiculturales, ¿no?, como el de nuestra ciudad, donde todos nosotros trabajamos o estudiamos en la ciudad autónoma de Ceuta, perteneciente al país de España, pero en un territorio en el continente africano.
con las características y peculiaridades que esto ofrece. Muchísimas gracias, Beatriz. Y en esta también cronología que estamos haciendo de la perspectiva social, hemos empezado por la aparición de ese término coeducación, ahora nuevas formas de investigar, y ahora vamos a pasar al último bloque del simposio, como yo decía al principio, donde también estudiaremos cómo las metodologías activas pueden implementarse en distintos ámbitos sociales y educativos para mejorar esta práctica. Por eso ahora nuestro compañero Alejandro Ortiz y nuestra compañera María Dolores Vidal van a hablarnos sobre el uso de una metodología tan activa dentro de la gamificación como es el Escape Room para la formación en el área de recursos humanos. Así que, Alejandro, cuando tú quieras, tienes la palabra. Vale. Buenos días a todos. Creo que se está viendo la presentación, ¿no? Sí, sin problema. Muchas gracias, Arturo. Pues nosotros presentamos una propuesta de innovación, el uso del Escape Room como una metodología de formación en el área de recursos humanos. Mi compañera María Dolores Vidal no ha podido estar, pido disculpas en su nombre. Los dos somos profesores del Departamento de Organización de Empresas 2 de la Universidad de Granada. En su caso, ella imparte docencia en Granada, yo la imparto en la ciudad de Ceuta. Y lo primero que me gustaría decir un poco, pues contextualizarnos porque desde el área de empresa hemos decidido participar en este congreso. Bueno, una de las razones es porque estamos muy interesados en la mejora de la docencia, aunque impartimos clases en las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, en Ingeniería Informática, y damos contenidos relacionados con cómo dirigir a los recursos humanos, ¿no? Que son las personas dentro de las empresas, pues son conocimientos, digamos, asignaturas y titulaciones que tienen también mucho que ver con, hay que ir actualizándose con el paso del tiempo y por eso estamos implicados en la mejora, ¿no? con la innovación docente. En el caso de Ceuta, como ya han comentado el resto de mis compañeros en este simposio, pues es una ciudad donde conviven distintas culturas, es una ciudad con particularidades en el ámbito social, tenemos un tejido empresarial particular y una de las ventajas que tenemos en nuestra facultad es que conviven titulaciones de áreas muy diferentes, es decir, tenemos titulaciones de educación, tenemos titulaciones de técnicas como la ingeniería informática y el caso de la administración y dirección de empresas. Por eso una de nuestras ideas con esta actividad también es fomentar esa interdisciplinaridad y esa conexión entre titulaciones que a priori pueden parecer distintas, pero cuando trabajan juntas, pues creemos que generan propuestas muy enriquecedoras. Gran parte de esta propuesta se centra en el fomento de las habilidades blandas, por resumir un poco, aunque supongo que siendo casi todos los participantes en este congreso del ámbito de la educación ya sabrán de estos términos. Las habilidades blandas son aquellas competencias como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión del tiempo, que son, digamos, necesarias en cualquier ámbito de trabajo, en cualquier ámbito de la docencia, y están en contraposición con esas habilidades duras, que son esos conocimientos, es decir, esas habilidades más técnicas, como por ejemplo en el caso de la informática, pues, saber programar, saber entender los componentes de un ordenador, o en el caso de la administración de empresas, pues entender un balance de cuentas, saber cómo gestionar una empresa. Y nuestra idea, pues, es trabajar sobre esas habilidades blandas, que como digo, son necesarias en cualquier ámbito y también son más difíciles de desarrollar a priori. Porque requieren, pues, es decir, con las clases tradicionales, ¿no? O digamos, el rol del profesor explicando contenidos, pues es difícil, ¿no? Desarrollar estas habilidades. Por eso nosotros pensamos que la gamificación es una herramienta, es decir, un conjunto de herramientas que pueden ser muy útil para llegar a eso. Y bueno, no voy a centrar mucho en la gamificación porque ahora tenemos otra ponencia sobre ello. Y nosotros nos hemos centrado en el uso del escape room, que pues, últimamente pues, ha ido, digamos, ganando fuerza en los últimos años, ¿no? Es decir, como una propuesta, digamos, de ocio, pero que también se ha ido llevando al ámbito educativo. Y en nuestro caso, cada vez más se está implementando en las empresas. En las empresas en el sentido, no solamente, como digo, para formar en las habilidades blandas, sino también como una herramienta para seleccionar trabajadores. Una de las ideas de esta propuesta no es solamente utilizarla para impartir conocimientos de la asignatura, mejorar estas habilidades blandas, sino también para que les permita a los estudiantes entender cómo funcionan los procesos selectivos actuales, es decir, ya solamente pues, la entrevista tradicional
no es el único elemento que se utiliza para evaluar. Ahora, por ejemplo, el escape room se está utilizando en las empresas como un proceso selectivo. Por tanto, nosotros lo que hacemos con esta propuesta es enseñar a esos estudiantes qué se van a encontrar cuando el día de mañana salgan de la carrera y quieran enfrentarse al proceso selectivo de una empresa. Entonces, utilizamos esta herramienta en la que dividimos un aula, una clase, en dos grupos. Un grupo que son jugadores, que son los que van a desarrollar, digamos, el escape room como tal. En este caso, con lo que están viendo en pantalla son fotos de estas actividades que realizamos. No son el típico escape room habitual de escapar de una habitación, ¿no?, en el que tienes que ir desarrollando eso, sino, es decir, tenemos una propuesta que es un juego de mesa que permite con cartas y con una aplicación del móvil poder desarrollar esto en un aula, es decir, y puedes desarrollar varios escape room a la vez en el mismo aula. Entonces tenemos un grupo de estudiantes que estarían desarrollando el juego, que tienen distintas temáticas, que no tienen nada que ver con las asignaturas, sino son cosas, pues incluso resolver un asesinato, es decir, quién ha asesinado a alguien, o dar la vuelta al mundo, es decir, cosas bastante entretenidas. Y hay otro grupo que están haciendo el papel o el rol de evaluadores, como harían en una empresa el personal de recursos humanos de una empresa. Entonces, mientras que los jugadores están desarrollando el escape room, los evaluadores están utilizando distintas rúbricas para analizar qué papel están teniendo estos jugadores en el desarrollo del escape room. Aquí vamos a decir, la verdad es que una de las ventajas del escape room es que cuando el estudiante está jugando se va completamente de que está está siendo evaluado o está siendo analizado por sus compañeros, porque realmente quieren resolver el problema. Y eso ahora veremos que genera bastantes beneficios a la hora de la evaluación. Aquí vemos, por último, esto, es decir, la foto de la derecha son el equipo de evaluadores pensando también qué puntuaciones y cómo poner en común las evaluaciones que han hecho de sus compañeros, ¿no?, jugando. Y aquí tenemos un ejemplo de alguna de las rúbricas, ¿no?, que podemos utilizar en función. Se pueden analizar muchísimas habilidades en el escape room, la comunicación, el trabajo en equipo fundamentalmente, es decir, cómo desarrollan los compañeros, porque el escape room no deja de ser una actividad colaborativa. Lógicamente, la resolución de problemas, la creatividad es una cosa muy interesante cuando se ponen a trabajar estudiantes de distintas titulaciones, en este caso, por ejemplo, de ADE y de informática en el mismo grupo, cómo surgen ideas que parecen, es decir, mucho más interesantes que cuando se ha analizado este tipo de habilidades en grupos de una única titulación, ¿no? Porque al final, pues, los estudiantes piensan de manera diferente e intentan abordar los problemas y dar soluciones de forma distinta. Los resultados que obtenemos con esta actividad, al final, son informes personalizados para cada estudiante, porque los evaluadores elaboran un informe para cada uno de los jugadores en el que les detallan, pues, en qué habilidades creen que han destacado, es decir, si durante el juego, pues, se les ha visto buenos trabajando en equipo, se les ha visto tener cierta creatividad, cómo han sabido gestionar el tiempo, si han sabido organizarse a la hora de afrontar el problema. También otra cosa muy importante que se analiza desde el punto de vista de la selección es el rol que han jugado, porque hay estudiantes que ejercen están en el escape room y lo que quieren es resolver el problema a toda costa, incluso a veces se ponen un poco nerviosos conforme van acabando el tiempo y tienden a pelearse con los compañeros o a generar cierta tensión. Otros no, otros simplemente consiguen, digamos, centrarse en socializar, están disfrutando del juego y lo que más les interesa es estar con los compañeros disfrutando del evento. Y hay otros que vemos que también generan un rol, digamos, para aislarse, es decir, digamos que se evaden del grupo e intentan buscar la solución por ellos mismos. Todas estas cosas se pueden analizar en el escape room y es una cosa fundamental de cara a una empresa, es decir, depende del tipo de trabajador que estemos buscando para un puesto de trabajo, podemos buscar a una persona que sea capaz de trabajar en equipo, ¿no?, que sea incluso capaz de motivar o de orientar al resto de compañeros, ¿no?, y en esos momentos de frustración, porque no sabemos ver la solución, animar para seguir intentándolo. O a lo mejor buscamos un trabajador que sea capaz de ser más individual, porque va a tener un puesto de trabajo en el que no tiene compañeros o no tiene que trabajar con compañeros, y necesitamos, pues, que él, es decir, de manera individual, sea capaz de buscar soluciones, ¿no?, o de centrarse por él mismo en ese tipo de problemática. Otros resultados que también nos tenemos, es decir, los participantes normalmente demuestran una alta satisfacción, es decir, es una manera de abordar estos conocimientos que ya digo son, pues,
ejemplo, los procesos selectivos en la empresa, que es un contenido importante en las asignaturas de recursos humanos de estas titulaciones, pues, es una manera muy, muy amena, ¿no?, de hacerles llegar estos conocimientos, ¿no? Luego, entienden perfectamente esa importancia que tienen las habilidades blandas en su futuro laboral y también las mejoran gracias a esto. Es decir, cuando uno hace varios skate room, va viendo cómo puede mejorar en ese trabajo en equipo, en esa gestión del tiempo. Incluso a veces tendemos a ser más creativos conforme vamos desarrollando más. Y a nosotros pues, nos permite ese desarrollo de los contenidos. Y como conclusión, decir pues eso, que es una propuesta innovadora en nuestra opinión que permite una mejora importante a la hora de dar la docencia y también que redunda en una mejora de la empleabilidad de los trabajadores, que al final yo creo que es una de las cosas que decíamos al principio de esta parte, digamos, del área social, ¿no? Ese impacto social que tenemos que tener también desde la universidad, y es preocuparnos, ¿no?, de que nuestros estudiantes salgan con unas perspectivas de trabajo, ¿no?, que tengan esa capacidad de emplearse, y más ahora con esto de la llegada de las inteligencias artificiales que se están ahora generalizando y que van a poner en riesgo determinados tipos de puestos de trabajo y van a generar otros, pues las inteligencias artificiales en las habilidades duras o en esas partes más técnicas de determinadas cosas, pues sí que es verdad que tienen un gran desarrollo, ¿no?, una gran capacidad de sustituir los determinados puestos, pero las habilidades blandas es una cosa humana, es una cosa que, es decir, solamente el ser humano puede ejercer. Así que ahí es donde más posibilidades tenemos de darle capacidad a nuestros estudiantes, ¿no?, de que en un futuro pues tengan posibilidades de trabajar, ¿no? Así que creemos que es una propuesta muy enriquecedora y la verdad es que los resultados que estamos obteniendo con estas actividades lo ponen de manifiesto. Y ya pues, muchas gracias a todos por su atención y gracias. Dejo al resto de compañeros que siguen con el simposio. Muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias por esta interesante aportación que tú mismo decías, ¿no?, que se podía salir un poco de la línea que llevábamos, pero para nada, porque forma parte de todos estos estudios basados en este entorno multicultural como es Ceuta en este contexto, y también en esta línea humanista y social, ¿no?, de tener al hombre la importancia, el bienestar social por encima de todo, ya no solo en la vida cotidiana, sino también en el mundo laboral o en el mundo estudiantil, docente, discente, como pueden ser algunas de las otras aportaciones. Muchísimas gracias a ti y a la compañera María Dolores Vidal, que hoy tampoco puede estar con nosotros. Y también en el hilo de esas metodologías activas, pues presentamos nuestra última aportación a este simposio de carácter tan social, en un plano tan humanista, en el que hablaremos de cómo puede ser esa llave de la interculturalidad, de las posibilidades didácticas que podemos tener con distintas metodologías activas, una de ellas como es la gamificación, y nos van a contar las compañeras Silvia Cazalla y Dikra Belkader cómo podemos trabajar con ellas en una de las vertientes que hoy trabajamos en esta perspectiva social en el contexto de la multicultural ciudad de Ceuta. Silvia, Dikra, tenéis la palabra. Vale, muchísimas gracias, Arturo. ¿Se ve bien la pantalla, no? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues hola a todas y a todos. En primer lugar, nos gustaría agradecer al comité organizador del Congreso, ¿no?, la oportunidad de presentar nuestra comunicación titulada La llave del futuro, interculturalidad y posibilidades didácticas a través de la gamificación en la Ciudad Autónoma de Ceuta. En ella vamos a presentar una propuesta de intervención docente contextualizada en la ciudad de Ceuta, en la que a través de la gamificación hemos diseñado un mundo virtual con el objetivo de acercar al alumnado tanto de educación infantil como de primaria a conceptos tan abstractos como la multiculturalidad y la interculturalidad, partiendo de ese entorno que le rodea. Como sabemos, en estas etapas educativas el gran aliado es el juego, porque claro, gracias a ese abanico de posibilidades que ofrece, crea un universo infinito donde la fantasía y un sinfín de estrategias consolidan los conocimientos del alumnado a la vez que forman estrechos vínculos con el profesorado. Por ello, nosotras, ante esta situación, en la que claramente el juego es un excelente recurso del que no pueden prescindir los maestros, comenzamos esta idea, ¿no?, este trabajo preguntándonos: ¿tienen los mismos beneficios los juegos virtuales? ¿Qué potencial puede extraerse de ellos? ¿Son también transmisores de conocimiento? Además,
atendiendo a nuestro objeto de estudio, nuevos interrogantes, ¿no?, brotaron en nuestro pensamiento. Entre ellos, ¿podemos abordar cuestiones sobre multiculturalidad e interculturalidad a través de la gamificación? ¿Cómo podemos utilizar esta información para contribuir a la formación de este alumnado? Responder a estas preguntas ha sido un reto al que nos hemos enfrentado como docentes, porque buscamos transmitir ese conocimiento a través de una metodología prácticamente nueva, con la intención de cautivar a nuestro alumnado para sumergirlo, ¿no?, en una aventura, esperemos que grata, ¿no?, que le permita alcanzar una finalidad educativa, sobre todo en cuestiones de interculturalidad, y que además esperamos que trascienda el final de la experiencia. Por ello, a través del uso del Minecraft, que como saben todos es un videojuego que creo que hemos jugado todos, se ha diseñado una experiencia gamificada en la que se ha construido una ciudad denominada Ceutanji, también haciendo ese guiño a la famosa película Jumanji, que creo que fue de las primeras películas que nos enseñó, ¿no?, que el juego va más allá de lo puramente físico, ¿no? En este Ceutanji los infantes van a poder ser testigos de las explicaciones de sus principales monumentos patrimoniales, a través de los cuales van a comprender qué es la multiculturalidad. Sin embargo, finalmente se van a adentrar en el Museo de la Interculturalidad, donde ya hemos creado nosotras esa estructura, que es donde van a observar que la interacción entre culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas es el camino que hay que empezar a recorrer en nuestra ciudad a través del respeto mutuo. De este modo, os invitamos a entrar en nuestro mundo virtual Ceutanji, con la finalidad de que también vosotros conozcáis la diversidad presente en la ciudad autónoma de Ceuta, donde cada vez se hace mayor la necesidad de crear futuros ciudadanos y una sociedad bien vertebrada que conviva y no coexista. Una vez inmersos en el mundo de Ceutanji, nos encontramos con los diferentes monumentos, como podría observar la Iglesia Virgen de África. Si seguimos explorando Ceutanji, la mezquita de Sirimbarek, posteriormente podrán visualizar el templo hindú Mandi, y por último, la sinagoga de Ceuta, donde nuestros avatares se detienen y dan diferentes explicaciones dependiendo del público que lo esté visualizando, que no es lo mismo el contenido el que se va a dar en educación infantil que en primaria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, nos adentraremos en el Museo Intercultural de Ceutanji, donde podremos vivenciar el diferente patrimonio presente de Ceuta. Entramos en una primera sala denominada gastronomía, donde podemos observar los salatones, también llamados voladores, procedentes de la civilización romana, el cuscús de origen magrebí, los increíbles corazones de pollo ceutí y el tikka masala, proveniente de Asia. Posteriormente, pasamos a la estancia de vestimenta, donde el alumnado podrá observar cómo personas de etnia no utilizan el sari para la celebración del Diwali, o cómo el alumnado de la ciudad vistieron café para celebrar el fin de Ramadán. Es un ejemplo de 2023. Después, posteriormente, llegamos a una tercera sala donde podemos observar emblemáticos momentos en los que el Medina Celi pasa al lado de la mezquita de Sirimbarek, como podemos observar en la pantalla, la celebración del Hanukkah, o también la celebración del Diwali y el fin de Ramadán entre todos los ceutíes. Antes de llegar a una última sala, observamos panoramas de la ciudad de Ceuta, como puede ser la vista de pájaros de toda la ciudad o la vista que nos otorga el mirador de San Antonio. Por último, nos encontramos en la planta superior, donde hay más ejemplos de fiestas y monumentos, como pueden ser el Día de la Mochila, el Día de Ceuta, los increíbles carnavales y las ferias que se celebran en nuestra ciudad. También podemos encontrarnos con la escultura de Hércules, la mujer muerta y la muralla real. Y este sería el maravilloso, intercultural y patrimonial mundo de Ceutanji. A modo de cierre, Ceutanji, un mundo virtual basado en la ciudad autónoma de Ceuta, ha sido creado con el objetivo de integrar en las aulas de educación infantil y primaria un modelo didáctico sustentado en las TIC para atender a la realidad multicultural existente en Ceuta, con la finalidad de avanzar hacia una interculturalidad. A través de los retos que nos propone Ceutanji, al identificar, conocer e interpretar la convivencia entre las distintas culturas, el alumnado podrá interiorizar actitudes de respeto hacia la diversidad cultural ceutí, la cual debe ser apreciada, valorada y respetada como un patrimonio a preservar,
Muchísimas gracias. Pues Silvia, Dicra, muchísimas gracias a vosotras por vuestra presentación. Sí es verdad que cuando estábamos viendo esa imagen de Minecraft hemos tenido algunos problemas con el audio, al menos yo, pero se ha entendido todo perfectamente, así que no hay ningún inconveniente porque sí es verdad que, bueno, yo me imagino que el vídeo retardaba un poco el audio, pero ha sido una experiencia excepcional. Habéis dicho antes que todos conocemos ese videojuego de Minecraft, los que estamos más viejos ya, yo por lo menos, vamos, lo he escuchado hablar, pero no tenía mucho conocimiento sobre él, ¿no? Pero me ha fascinado ver esta ciudad de este contexto tan multicultural reflejada con sus principales fiestas, con sus principales monumentos, con sus principales usos y costumbres en este mundo virtual. Y así acaba este simposio de este congreso CA en su 16ª edición. A mí me gustaría daros las gracias a todos los compañeros que habéis estado acompañándome hoy en este día realizando este simposio que se podrá ver de manera síncrona en YouTube por todos los participantes del Congreso y por todo aquel que lo desee. No hemos querido dejar aquí una lista de correos porque no tenga mucho sentido, pero como al principio y durante la intervención van apareciendo nuestros nombres, pues que sepáis que poniendo en Google pues podéis contactar con nosotros con las vías que necesitéis para realizar las preguntas oportunas. De nuevo le damos las gracias al comité organizador, a la Secretaría Técnica también de este Congreso y al Comité Honorífico que se honra en presidirlo, y darles las gracias a vosotros, compañeros, por darle forma a este simposio tan social, tan humano, tan cerca de las personas, de los estudiantes, de las personas que sufren también de una manera u otra el rechazo de la sociedad, y también intentando poner de una manera clara y manifiesta que las cosas no son inamovibles y que se pueden hacer de muchísimas formas para llegar a todos y a todos. Y así que muchísimas gracias por vuestra colaboración, y así terminamos este simposio, este Congreso Internacional de Educación e Innovación. Muchas gracias.